Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Soy Daniela Fabier de la provincia de Mendoza y bueno, con estos minutos que tengo y dispongo para vos, te voy a dar una serie de disparadores o de puntos de partida para la reflexión de una temática tan importante como es el tema de la violencia y la violencia en el ámbito laboral. Hay casos, dice Hans, que la violencia no desaparece, que la violencia sigue constante, nada más que ha virado, ha cambiado, se ha transformado. Dice que de visible pasa invisible, de frontal en viral, de directa a mediada, de real en virtual, de física en psíquica, de negativa a positiva. Y obviamente la violencia se presenta en múltiples facetas y situaciones en donde el ámbito del derecho del trabajo no escapa, lamentablemente. Y allí ese ámbito laboral se transforma en un verdadero campo de batalla desigual y forzado para la víctima, que no solamente ve peligrar su fuente de trabajo, sino que además es un golpe directo a la dignidad de la persona humana, que desprovista obviamente de todo abrigo enfrenta un calvario no querido ni buscado, donde se es despersonalizado, ¿no? Se despersonaliza a la víctima y se la transforma en un rival que hay que sacar del medio. La violencia transita no solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, y allí la violencia puede llegar a tener una escalada mucho más allá de lo individual, sino que escalar a lo institucional, con la gravedad que ello implica que sea el Estado justamente el empleador, ni hablar cuando se da justamente en contexto de género. La violencia puede ser tanto horizontal como vertical, y puede tratarse no solamente de un solo agresor, sino pueden ser varios, a los que yo denomino el cincelador o los cinceladores, porque a golpe de cincel van creando esta obra maestra que termina, ¿no es cierto?, desterrando a la víctima o corriéndola del medio, como justamente es lo que se quiere, la neutralización de la víctima. La violencia, en definitiva, es el común denominador de todos los tipos de acoso que vos vas a poder analizar. La motivación, digamos, que le lleva al agresor o al cincelador a actuar sobre esta víctima, la idea es neutralizarla, y muchas veces la doctrina y la misma jurisprudencia dicen que un blanco perfecto para el cincelador es aquella persona que tiene altas capacidades, justamente fortalezas, capaz de resistir los embates, no se doblega con facilidad, y aquí el cincelador despliega toda su fuerza y toda su furia. No necesariamente lo hace de forma evidente, sino, fíjate vos, lo puede hacer en forma velada, hay sutileza, hay manipulación, el ambiente se va enrareciendo y la víctima no va entendiendo en el primer momento, no capta esa situación y no logra pedir ayuda a tiempo, e inclusive llega a desconfiar de sí misma y piensa que muchas veces la responsabilidad la tiene ella, ¿no? Evidentemente se produce un quebranto de la persona, que inclusive puede llegar a un quebranto psicofísico, y la obliga a tomar licencias y a ausentarse, justamente motivado por toda esta persecución. Como te digo, el cincelador no necesariamente actúa de manera solitaria, sino que también la puede hacer con otros, arma un grupo, se rodea muchas veces de personas obsecuentes, de personas fáciles de manipular, suele ser a lo mejor una persona encantadora, y creando un ámbito donde se rigen por las reglas del cincelador, y quien sale de esas reglas queda fuera de la peor manera. Allí el rumor y el chisme están a la orden del día. Su posicionamiento y su dominancia no necesariamente tiene que ser un cargo de jerarquía o de titulación, sino que justamente es una persona que puede estar en el mismo rango de la víctima o inclusive ser inferior, es decir, puede tener un poder de hecho que utiliza de esta manera para correr o desterrar a esta persona, creando inclusive pseudo realidades, donde la víctima parece estar sospechada de todo tipo de cosas, inclusive se le hace denuncias, etcétera, se le endilgan faltas o inconductas, o se exageran inclusive cuestiones de este estilo, donde entonces el principio de inocencia es desterrado por un pseudo principio, el pseudo principio de sospecha. Las motivaciones que llevan a comportarse así a un cincelador o convertir una persona en cincelador o cinceladores pueden ser de lo más variadas, desde los celos profesionales, desde la falta de obsecuencia de la víctima, de la falta de admiración tóxica que requiere el cincelador, la negativa de hacer favores, de asumir o mantenerse en el poder, también puede ser lo que lo motiva, también el de ocultar incompetencia y corrupción, y por eso quiere que la persona desaparezca. También puede ser el síndrome de Procusto, ¿no? Es decir, cortarle la cabeza a la persona que sobresale. Como te decía, en el ámbito público el impacto puede ser mayor y bastante grave, porque de hecho la doctrina y la jurisprudencia consideran que el ámbito público es un ámbito muy propicio para este tipo de situaciones, donde hay violencia que atraviesa todos los tipos de acoso.
es el común denominador, como te había dicho, y allí esto se impacta y se ve con mayor profundidad porque la persona que trabaja en el ámbito público, sea del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, cuenta con estabilidad. Entonces el cincelador se le ve dificultado, o sea, es un obstáculo para poder correr a esta persona fácilmente. Entonces allí tiene que desplegar todo este tipo de comportamientos que llevan, obviamente, desde el vaciamiento del puesto de trabajo, correr dándole tareas o ignorándolo, trabajar sin ingredientes, ¿no es cierto? Cocinar sin ingredientes si no se le facilitan los medios para la realización de la tarea, las novatadas, la gangsterización, inclusive se habla cuando se trata de personas con ansia de mucho poder y, bueno, que quieren ocultar corrupción, etcétera, ¿no? Evidentemente, la persona termina siendo relegada a lugares nulos o de poca importancia y así se trunca todo proyecto de ascenso o de jerarquización. A esto se le puede sumar otro condimento mayor que complica la situación, que es el contexto de género. Y allí el cincelador mira la realidad y mira a su víctima en contexto de género, esa violencia en contexto de género, la mira a través de unas gafas discriminadoras, cuyos lentes son la discriminación ilícita. La discriminación puede ser lícita, en este caso es una discriminación ilícita, y utiliza un armazón estereotipado, ¿no? Que son los estereotipos, utilizando el armazón que son unos estereotipos, obviamente dificultando, ¿no es cierto?, el ejercicio de los derechos de las mujeres o no reconociéndoles sus derechos, no dándoselos a conocer, atentando obviamente por la igualdad, atentando a la igualdad y la libertad de esta persona, es decir, con un costo para la víctima, un costo muy alto, dignatario e identitario. Y finalmente, para ir cerrando y te dejo todos estos disparadores, te cuento que en la provincia de Mendoza acaban de sancionar una ley 9263, es un primer paso, falta reglamentación, faltan algunas cosas, pero allí se describen una serie de distintos supuestos de violencia, aplicable obviamente al ámbito público como privado, y habla no solamente del maltrato físico, sino también del acoso psicológico, del acoso sexual, de la discriminación ilícita, de la baja salarial, ¿no es cierto?, la discriminación salarial, etc. Bueno, en definitiva, esta temática amerita seguirla trabajando, no solamente desde lo normativo, sino también desde lo formativo, es decir, de la capacitación y de la formación, de la concientización de lo que se trata la violencia, de la forma, de la tipología de la violencia, como dice Hans, que ha ido cambiando con el tiempo y que no nos deja ver muchas veces la situación en la que nos encontramos es realmente de violencia y no de altas exigencias como a veces trata de disimular. Bueno, muchísimas gracias y espero verlos pronto.